yo pienso que ya es tiempo de que el pueblo sepa, la gente llana sepa qué es lo que hay con todo esto de la Constitución. Entonces yo voy a preguntarle primero, ¿qué características hacían relevante a la Constitución de 1940 en el momento en que se promulga esta Constitución? ¿Qué características tenía? ¿Qué la hacía tan especial, tan relevante, como ha estado calificada siempre, ¿no? Como una de las constituciones más avanzadas? ¿Qué era lo que lo hacía tan? Bueno, la característica fue que los delegados que participaron en esta constituyente, que eran representativos de todas las corrientes políticas del país en ese momento, eh, comenzando por los estudiantes de la Universidad de La Habana. En aquella época se llamaba el Directorio Estudiantil del 30, los profesionales, los empresarios y las fuerzas vivas del país que fueron representadas en la creación de esta Constitución. Ahí fue donde fueron las bases características para la creación de esta Constitución. Quiero agregar que, por ejemplo, Cuba en 1939, que fue cuando se empezó a hablar para la creación de la Constitución, durante el gobierno de Federico Laredo, solo tenía 37 años de república. O sea, de 1902 a 1939, solamente 37 años. Y por la inexperiencia política al principio de la república se cometieron errores, y fue entonces que la inquietud y preocupación de la sociedad cubana, entonces, reflejado en los intelectuales, profesionales y estudiantes de la Universidad de La Habana, del Directorio Estudiantil del 30, consideraron que era necesario hacer una nueva constitución más amplia, que cubrieran todas las necesidades sociales del país en ese momento. Y eso fue lo que inspiró a los delegados que ya yo mencioné para la creación de la nueva constitución, porque era un país muy joven en realidad en ese momento, y se iba aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha, al principio de la república se cometieron errores de gobiernos que no duraban nada y otros errores administrativos que se fueron corrigiendo con el tiempo. Ese fue el motivo básico de pensar en hacer una nueva constitución que cubrieran todas las necesidades sociopolíticas del país de entonces, de ese momento. Muchas personas que han afirmado, a veces incluso de manera bastante rotunda, que esta constitución estaba altamente influida por los comunistas. Bueno, ¿Qué usted tiene que eso decirme? tengo que decir tajantemente que es totalmente falso, porque la participación de los comunistas en la creación de la Constitución de 1940 fue mínima, y le voy a explicar por qué. Los delegados a la constituyente eran 69 delegados, y solamente habían 4 delegados que pertenecían al Partido Socialista, que era, de entonces era el Partido Comunista. Y el texto de los 286 artículos fueron creados y aprobados por la inmensa mayoría de los delegados, que representaban al pueblo cubano, incluyendo la representación de la sociedad intelectual y capitalista del país, que por supuesto eran opuestos a un sistema comunista, ¿no? Entonces no tiene sentido decir que esa constitución es socialista cuando solamente 4 de ellos participaron y el resto eran cubanos prominentes, profesionales, empresarios, etcétera. ¿Quiénes eran eran 4 personas pertenecientes al Partido Socialista Popular? Preguntas sacan preguntas. Y sí, precisamente claro, a los que dicen que la Constitución estaba influenciada por los socialistas o que es socialista, como dicen otros por ahí, yo le tengo 2 preguntas a esas personas. La primera pregunta que le tengo es: ¿cuándo hubo socialismo en Cuba de 1940 al 59? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: si la Constitución era socialista,
y Fidel era socialista, ¿por qué Fidel no lo utilizó? Y no hizo todo legal. Sin embargo, se aprovechó de una ley fundamental creada por él para crear una constitución a su medida. Si aquella era socialista, podía hacerlo con aquella. Esa es la segunda. Es un buen punto, es un buen punto. ¿Me entiendes? Okay. La gente no analiza. Sí, claro. Es un buen punto. A mí me parece que eso sale sí. Eso sale de alguien que sabe que el pueblo no quiere comunismo y entonces dice, vamos a decir que es comunista para que la rechace. Claro, ahí es que hay muchos detractores de la Constitución, tanto por esto como por otras cosas, ¿no? Entonces, muchos de estos detractores lo que afirman que es una Constitución socialdemócrata, porque entonces hacen como un juego de palabras, ¿no? Dice que es una Constitución socialdemócrata y que eso al final es socialismo. Pero por otra parte, porque todo tiene dos caras, por otra parte el régimen castrista la califica como una Constitución burguesa. Porque usted va a cualquier sitio castrista donde se hable lo poco que se habla de la Constitución del 40 y se dice que sí, que era avanzada porque estaban los compañeros del Partido Socialista, pero que era una Constitución al final burguesa. O sea que son dos posiciones, ¿no? Sí, opuestas, ¿no? Opuestas totalmente, ¿eh? Pero en definitiva es una... Este libro que yo te mostré a ti, Abraham, y lo sabe también el licenciado, son los grandes debates de la constituyente de 1940. Claro. Aquí aparecen todos los delegados fotografiados. No sé cuál es el cuarto comunista socialista que había aquí. Es irrelevante. Aquí está el primero, que es Juan Marinello Vidaurreta. Juan Marinello, sí. Ese es el primero que estaba en la constituyente. El segundo está cerca aquí mismo, que es Romárico Cordero. Romárico Cordero, míralo aquí. Romárico Cordero, míralo aquí. Ese es Romárico Cordero. Y el otro es Blas Roca Calderío, que está debajo de Romárico Cordero, este que está aquí. Sí. Esos son los cuatro. Esos son los cuatro. Aquí hay personajes como este señor que está aquí al lado de Blas Roca Calderío, que nadie lo menciona, que es nada más y nada menos que José Maceo González, el hijo de el general José Maceo. Y no era socialista ni comunista. Claro. También tenemos por aquí, entre los delegados, estos dos personajes que están aquí. Eduardo Chivas. Y Carlos Pricio Socarrás. No, como ya el presidente de la República después. Como acabo de explicar, Adame, solamente habían 4 socialistas y el resto, los 69 delegados, eran representativos de la sociedad viva del país, donde estaban los intelectuales, los estudiantes, los empresarios, los capitalistas, etcétera, etcétera. Así que socialismo nada.